Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93 con un nuevo video. Para esta ocasión he decidido reseñar una novela de ciencia ficción que, desde hace mucho tuve la oportunidad de leer y la considero junto con el libro de 1984 de George Orwell, como uno de los pilares fundamentales del género distópico. Así es, hoy toca revisar Un mundo feliz de Aldous Huxley, así que sin más dilación vayamos a ello. Un mundo feliz, en inglés, Brave New World, es la novela más famosa del escritor británico Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas que, combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí representado podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas, y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras. La familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. La primera cosa que tengo que decir respecto a este fascinante libro es que nos encontramos ante una de las historias más transgresoras de la literatura y que marcó un parteaguas dentro del género de la ciencia ficción, puesto que nos hallamos, si no me equivoco, ante la primera distopía literaria, que, al contrario de lo que se puede considerar como una clásica utopía, en esta se representa una sociedad carente de valores, donde se juega con la idea de que hasta qué punto el ser humano es capaz de lograr la productividad si sacrifica sus relaciones y su individualidad en el proceso. Así que antes de pasar de lleno con la reseña de la novela, detengámonos un momento a analizar el género al que pertenece. Si son veteranos de mi canal sabrán que el género de las distopías se puso muy de moda por aquello de la década pasada, donde a raíz del éxito que generó la saga juvenil de los Juegos del Hambre, salieron a la luz un sinfín de historias pertenecientes a la demografía young adult que se basaban parcial o completamente en la exitosa fórmula de su predecesora y que por lo mismo saturaron el mercado hasta el punto de convertirse en un típico cliché. Este cliché consistía en presentar a una chica protagonista que no está conforme con la sociedad opresora en la que vive, y a raíz de un acontecimiento inesperado termina liderando una rebelión de jóvenes de su edad que tampoco están conformes con dicha sociedad, desatando así una guerra en la que al final salen victoriosos. Si bien, ejemplos y variaciones de este tipo de novelas hay muchos, el concepto sin duda nos remonta a la concepción misma del género distópico. Una distopía, en resumidas cuentas, es un subgénero literario perteneciente a la ciencia ficción, la cual a su vez es una rama de la ficción especulativa, puesto que propone una visión ficticia de la sociedad humana en la que, dicho de un modo simple, las cosas salen muy mal. Una distopía es, en su significado más simple, lo contrario de una utopía. Si el término de utopía propuesto por Tomás Moro nos habla de una sociedad y un mundo especulativamente perfectos, una distopía es una sociedad y un mundo en decadencia. Por lo regular, este tipo de literatura se centra en la manera en cómo se construyen sociedades disfuncionales, totalitarias, privativas y surgidas de un cataclismo o algún evento dramático. Las distopías ofrecen panoramas desoladores, poco atractivos, en los que el ser humano arruinó su existencia o no logra estabilizar la sociedad lo suficiente como para llevar adelante una vida apacible. En general son retratos terribles de una sociedad futura, en los que se deshumaniza a las personas y se experimenta una situación indeseable, ya sea una dictadura perfecta, una guerra sin fin o un mundo postapocalíptico. Ejemplos de este tipo de historias los podemos encontrar tanto en la ya mencionada Los Juegos del Hambre, Fahrenheit 451, 1984, El cuento de la criada, V de Vendetta, Psycho Pass, Akira, la saga de Mad Max, BioShock, Whole Life, etc. En general, las distopías describen muy bien la manera de pensar de la época y la sociedad en que fueron escritas, ya que encarnan los miedos sociales y políticos imperantes. En algunos casos, dichos temores tienen que ver con la política, en otros con la tecnología, el desastre ecológico y otros casos similares. Esto significa que una distopía puede presentar una sociedad totalmente despegada de la actual, o bien proyectar la sociedad actual, pero con cambios específicos y terribles.
Bien, luego de tan largo resumen de lo que es una distopía, conozcamos un poco del autor antes de entrar de lleno con el libro. Aldous Huxley fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una reconocida familia de intelectuales, es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó también relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó, asimismo, por los temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo, acerca de las cuales escribió varios libros. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. En Un mundo feliz, Aldous Huxley nos presenta una sociedad tecnológicamente avanzada que es capaz de crear humanos de manera artificial en un laboratorio y condicionar su conducta desde muy temprana edad. Esto último con la intención de formar una sociedad mucho más eficiente, sin apegos emocionales, que además está jerarquizada dependiendo de los genes de los individuos. En este mundo no existe el concepto de familia, ni tampoco el de pareja. En realidad, el autor nos muestra una sociedad donde la felicidad es lo más importante, por tal motivo las relaciones personales se ven por completo reducidas, y en su lugar los personajes consumen una droga llamada soma, la cual adormece los sentidos y los sumerge en un estado de falsa felicidad. La historia en sí trata sobre qué es lo que pasaría si los habitantes de esta civilización altamente avanzada que se hace llamar Fordiana, se toparan con gente de una sociedad muy parecida a la nuestra, donde los valores, las ideologías y la cultura siguen estando vigentes, rigiendo así la vida de los habitantes de esta reserva especial, alejada en lo más recóndito del mundo. El protagonista de esta historia es un hombre perteneciente a esta sociedad arcaica, o de salvajes, llamado John, quien es encontrado por dos de los habitantes de la sociedad fordiana, y es invitado junto con su madre a regresar a su verdadero hogar, ya que en el pasado su madre era perteneciente a esta sociedad, pero, por un descuido quedó embarazada, lo cual la llevó a exiliarse y vivir entre los salvajes de la reserva. A lo largo de la novela veremos las interacciones que tiene John con esta deshumanizada sociedad, mientras es acompañado por Bernard y Lenina, las personas que lo encontraron, y quien además es tratado por los demás fordianos como si fuera una especie de celebridad derivada de la rareza de ser un mestizo entre ambas sociedades. Si bien la trama en sí es demasiado sencilla, puesto que solamente se trata de ir leyendo los choques ideológicos que se generan entre ambas culturas. Lo cierto es, que el autor profundiza en cuestiones filosóficas respecto al ser humano, su interacción con el mundo, su individualidad, su hedonismo, su egoísmo, y sus relaciones interpersonales. Además, también posee una sutil crítica hacia la ética de la eugenesia y el transhumanismo. De las ideas que rescato de esta inigualable obra, es el juego que hace el autor respecto al choque de ideologías, donde se catalogan como erróneas aquellas creencias y valores que son muy propios del ser humano, como lo pueden ser la empatía y la bondad, mientras que, por el otro lado son aceptables las conductas libertinas y el hedonismo. De hecho, respecto a esto último siento que el autor hace una excelente crítica social, puesto que los habitantes del mundo feliz están mucho más interesados en su propia felicidad y aquello que les da placer, en lugar de preocuparse por cosas mucho más importantes como el cuestionar su propia existencia o la decadencia de su misma sociedad. Aunque parezca mentira, esto último me recuerda un poco a los tiempos actuales, donde la gente está cada vez más pegada a las pantallas interesada en ver series y películas o videojuegos cuyo deleite resulta ser un tanto efímero, en lugar de preocuparse por cosas más importantes, como lo pueden ser la política o la economía mundial. Así que, a mi parecer, varias de las ideas que plantea Huxley dentro de la obra se pueden aplicar y siguen vigentes en la época actual. Si bien la sociedad no ha llegado a un punto de deshumanización como el que ocurre en la novela, la verdad es que aspectos como el hedonismo y el falso placer cada vez están más presentes. Simplemente hay que ver cómo la gente pasa todo el día pegada a la pantalla de su celular, revisando las redes sociales para darnos cuenta de que indirectamente estamos cayendo dentro de ese mundo feliz. Ahora respecto a los temas complejos que trata el autor, encontramos la individualidad del ser humano, el cual lo podemos ver más que presente en la manera en cómo el personaje de John se cuestiona cosas tan simples como el por qué la gente de este mundo no llora la pérdida de un ser querido, o se enamora. Esto se debe principalmente a que este mundo funciona a través de la colectividad y no tanto de la individualidad. Por esta misma razón los niños son adiestrados desde pequeños a pensar como los adultos, renunciando a su infancia y a su capacidad de socializar.
En realidad, son inducidos a actuar como si fueran los engranajes de un complejo sistema, de ahí el hecho de que cada niño ya tenga su función definida dentro de esta sociedad. Por esto mismo, en un pasaje de la novela, cuando John ve al grupo de niños que lo está observando en el hospital, mientras este llora la pérdida de su madre, siente una gran rabia de que los niños lo miren como si se tratase de una especie de espectáculo, puesto que ninguno de ellos sabe lo que es el amor maternal y por lo tanto tampoco comprenden lo que es la pérdida y la muerte. Aldous Huxley no solo escribió una historia de ciencia ficción, sino también entregó las bases para la creación de un género nuevo, repleto de avances tecnológicos que si bien el ser humano todavía no ha alcanzado en su totalidad, lo cierto es que cada día está más cerca de lograrlo, simplemente hay que ver estudios sobre la fecundación in vitro o la clonación para darnos cuenta de ello. Sin embargo, más allá de ser una obra que muestre los beneficios de poseer estos avances tecnológicos, en realidad se trata de una advertencia sobre el cómo la ciencia, si es practicada de mala manera, puede llegar a alterar la sociedad en la que vivimos hasta el punto de deshumanizarnos como especie. Siendo honesto, disfruté mucho la lectura de este libro y tal como pudieron ver a lo largo del video, este me abrió los ojos respecto al futuro que se avecina, ya que aunque se trate de un libro que fue escrito hace casi un siglo, los temas que trata siguen estando vigentes, y cosas como la globalización y el avance tecnológico nos van acercando más hacia ese mundo feliz que propone el autor, al que sinceramente temo y en el que para nada me gustaría vivir en él, puesto que no soportaría renunciar a mi propia individualidad y a los lazos que me unen con las personas. Tampoco me gustaría vivir en un estado de infinito sopor dentro de esa falsa realidad. Así que no, efectivamente el mundo feliz que nos propone Huxley no es para nada feliz, y más bien este nos sirve como una advertencia de lo que pasaría si de repente la sociedad adoptara estas creencias. Es por ello, que cosas como el gobierno y la religión aparecen en la novela representadas en forma satírica, mientras que las artes son prácticamente inexistentes. El único atisbo literario que aparece en la novela, no es otro más que un libro con las obras de Shakespeare, el cual el protagonista lo lee como si de una Biblia se tratase. Es por ello, que John termina enamorándose de la promiscua Lenina, quien no siente nada hacia él, y su fascinación está más enfocada en la rareza que presenta este para la sociedad fordiana. Hasta el punto de que una vez ésta se da cuenta de los verdaderos sentimientos de John, no hace otra cosa más que burlarse de él, puesto que la chica no entiende el significado del amor y el mismo John solo entendía el amor a través del cortejo que tienen Romeo y Julieta. En cierto modo, podría decirse que el libro posee un desenlace trágico, puesto que el mismo John decide autoexiliarse de la sociedad para vivir en una isla remota, luego de haber visto con sus propios ojos aquella parte oscura de la sociedad fordiana así como los cuestionables cimientos en los que se sostiene. Y si bien, John vive sus últimos días alejado de las personas, este todavía sirve como atracción para la sociedad fordiana, donde es acosado por un grupo de reporteros curiosos que lo tratan como si fuera una especie de animal en peligro de extinción. Y, si creían que esta historia no podía ser aún más trágica, al final este se suicida. Así que, viendo esta historia desde un plano más general y objetivo, no puedo hacer otra cosa más que aplaudir la genialidad del autor, tanto por crear esta visión retorcida de la sociedad como la sutil crítica que hace hacia la política, la religión y el capitalismo. Si nos ponemos quisquillosos, se podría decir que el único inconveniente que posee el libro no es otro más que el ritmo con el que avanza la historia, ya que en cierto modo, se podría resumir toda la trama del libro en menos de un párrafo, siendo efectivamente las explicaciones de la construcción de este tipo de mundo lo que se lleva gran parte del relato. Es por ello, que podría decirse que el autor abusa demasiado de las explicaciones y casi no muestra mucho de aquel mundo, salvo aquello con lo que los personajes interactúan. Al final solo puedo decir que Un mundo feliz de Aldous Huxley es una lectura obligada para cualquier fanático de la ciencia ficción, así como de la filosofía, porque las cuestiones filosóficas que plantea el libro no solo nos hacen reflexionar sobre nuestra concepción de las cosas sino también, nos invita a cuestionar la realidad en la que vivimos. Y para mí, si un libro es capaz de manejar temas tan complejos en una historia que se podría considerar sencilla, no puedo hacer otra más que aplaudir con más fuerza la genialidad de su autor y connotar a esta novela con un 96 sobre 100, tildándola como una obra que está casi cerca de la perfección. Y cuya importancia dentro de la literatura va más allá de ser una entretenida obra de ciencia ficción. Bueno amigos de YouTube, me despido esperando que el video les haya gustado. Por favor, les pido como siempre que no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir para que mi trabajo llegue a más gente.
Ahora, siguiendo con las reseñas literarias, les comento que el siguiente video será sobre el primer volumen de una decalogía del género fantástico, la cual pertenece a un complejo universo y de cuyo autor ya he reseñado en este canal en más de una ocasión. Así es, para el próximo video no se pierdan la reseña del primer volumen del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, de mi amado Brandon Sanderson. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.